Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Hacía ya algunos domingos que no nos habíamos reunido y la esperanza era poder hacerlo sin mascarillas ya, ¿verdad? Pero seguimos enganchados a ellas, son necesarias y son necesarias que sigamos presentando delante del Señor nuestras oraciones para que Él ponga su mano de misericordia en esta situación que es complicada, es una situación difícil, pero en medio de todo esto es un placer poder estar en la casa del Señor, es un placer volver a reunirnos. Y dice el salmista: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y yo creo que eso es algo que nosotros debemos valorar. El venir el domingo al culto, más allá de que es nuestra adoración al Señor, que sin duda es una razón fundamental, esencial para venir, pero debemos también, yo creo, todos sentirnos gozosos de poder volver a vernos. Yo hay algo que he hecho mucho en falta durante la semana, es mayor interacción con los hermanos, con esto de la prudencia, de tener cuidado de que uno no sea portador y contagie a otros, ¿verdad? Hacemos todo con mucho cuidado, con mucha prudencia, pero se echa mucho en falta. La fraternidad, el vernos, el contarnos cómo estamos, ponernos al día. Lo hacemos por teléfono, pero no es lo mismo. Así que esta oportunidad de estar en la casa del Señor tiene que ser una auténtica celebración, un tiempo gozoso, de poder vernos, aún con las distancias de seguridad, poder disfrutar de que estamos aquí porque el Señor también ha sido bueno con nosotros. Él hasta ahora ha sido nuestro guardador y también es un motivo para celebrar. Así que dispongámonos a adorar al Señor. Hagámoslo con gozo, hagámoslo con acción de gracias y disfrutando de la fraternidad que nos une en el Señor. Vamos a dar paso a nuestro grupo de alabanza para que Él nos dirija en un primer cántico de adoración a nuestro Dios. Oremos así. Bendito Señor y Dios, te alabamos y te bendecimos en este día, reconociendo, como hemos cantado, que tú eres la única razón de nuestra adoración. Porque, Señor, nadie es como tú, porque nadie puede crear y dar vida y traer a la existencia todo lo que existe. Y te alabamos, Señor, con admiración, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poder, reconociendo tu misericordia. Y, Señor, no solamente admiramos tu creación en su magnificencia, Padre Santo, sino que también, Señor, disfrutamos y agradecemos tu presencia en el día a día, en lo cotidiano de nuestras vidas, Padre Santo. Gracias porque tú estás con nosotros en nuestras casas. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros en nuestras relaciones de familia. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros cuando vamos a trabajar. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros cuando vamos a pasear, a hacer la compra. En todo lugar, Señor, tu presencia es fiel y constante y te damos las gracias por ello, Señor. En este tiempo difícil, Señor, en el que la pandemia tiene ese descontrol aún, Padre Santo, que a todos nos aterra, Padre, que todo nos asusta y nos preocupa, seguimos, Señor, declarando nuestra confianza en ti. Seguimos, Señor, reconociendo que sea lo que nos toque vivir, Señor, lo queremos vivir en ti, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro guardador. Y hasta aquí nos has ayudado, Señor, y en esa confianza seguimos viviendo, Padre Santo. En este día te damos gracias de manera especial por tu iglesia aquí presente, Señor, por los que aquí nos hemos reunido para darte culto. Echamos en falta a muchos hermanos, Padre Santo. Sabemos que algunos están de vacaciones, algunos, Señor, pues son de los grupos de riesgo. Señor, en fin, hay hermanos que no pueden reunirse con nosotros, pero les echamos de menos, Señor, y pedimos que tu bendición les alcance donde quiera que esté, Padre Santo. Y pedirte, Señor, que pronto tú permitas que toda tu iglesia una se pueda reunir, no solamente aquí en IBE, Señor, sino tu iglesia universal, para seguir dando testimonio de que tú eres un Dios al que queremos dar culto, al que queremos dar gloria, al que queremos dar honra, Señor. Con ese motivo nos reunimos en esta tarde, Señor, y nos ponemos en tus manos, dándote las gracias y reconociendo que tú eres nuestro Dios, al único al que queremos adorar. Recibe este culto como una ofrenda agradable a ti, de tu pueblo que te reconoce y te quiere. Gracias, Padre. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Buenas tardes, hermanos. La lectura de hoy la podemos encontrar en Mateo, capítulo 11, versículo del 1 al 6.
Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Amén. La meditación de la palabra del Señor esta tarde la encontramos en un versículo del Salmo 46. Libro de los Salmos, capítulo 46, versículo 10. Salmo 46, versículo 10. Y dice la palabra del Señor: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Tranquilos, lo tengo todo bajo control. Qué bien nos sentimos cuando decimos esa frase, ¿verdad? Hay gente que se pone alrededor nuestra nervioso porque quizás hay algo que falta, hay alguna cosa que quizás pueda parecer imprevista y alguien dice esa frase: tranquilos, lo tengo todo controlado. Necesitamos tener control sobre las cosas. No hay nada malo en esto, ¿verdad que no? Necesitamos tener la sensación de que nuestras vidas no están simplemente guiadas por la improvisación, sino que necesitamos tener un sentido de orden, de que las circunstancias están mínimamente controladas. ¿Os imagináis por un momento lo que sería la vida sin ningún control? Que todo fuera improvisación, que todo fuera incertidumbre. A lo que salga. Ya veremos qué es lo que pasa. Sería un desastre. Imaginad levantaros por la mañana y no saber qué es lo que vais a hacer. No sabéis si vais a ir a trabajar o no vais a ir a trabajar, porque no tenéis seguridad de que haya trabajo. O quizás pensar: voy a ir a trabajar, pero no sé si voy a estar el día entero o solamente unas horas. O no saber si en esa cama en la que te has levantado, en esa casa en la que has iniciado el día, será la casa en la que lo terminarás. Imaginad que todo fuera una constante espontaneidad, que todo fuera dándose según surge. ¿Verdad? Qué angustia. ¿Verdad? Qué sensación tan dura. En fin, orábamos hace un momento por el comienzo de curso. Y si hay algo que hemos estado escuchando durante especialmente el mes de agosto es: ¿qué es lo que pasa? ¿Qué va a pasar con los colegios? ¿Qué es lo que va a pasar con las distancias, con las medidas de seguridad, con el desdoble de clases y esa incertidumbre, esa idea que por momentos nos han transmitido a los padres de que las cosas no están bajo control, de que no hay un criterio detrás? La verdad es que nos ha tenido con mucha angustia. Necesitamos control en el sentido de orden, en el sentido de previsión, de preparación.
Y eso lo hacemos todos, insisto, cuando buscamos trabajo no solamente queremos un trabajo para hoy, queremos un trabajo que sea algo duradero para que nos permita tener control de nuestras vidas y poder hacer previsión, ¿verdad? Planificar compras, viajes, situaciones familiares. Cuando nos planteamos el tema de la vivienda, pues hacemos lo mismo, ¿verdad? Queremos alquilar o comprar con perspectivas de que eso dure, de que no nos tenga en constante mudanza, ¿verdad? Que tanta angustia crea, ¿verdad, Juan Carlos? Que eso tú sabes lo que es recientemente, ¿verdad? Y por eso están tan de moda los seguros. ¿Por qué hacemos seguros de todo tipo? Porque necesitamos esa seguridad, ese control de la situación. Si algo falla, tener un plan B que nos pueda respaldar, que nos pueda cubrir, que nos pueda atender. Hay muchas cosas en esta vida de las que preocuparse y tener una sensación de que nuestro entorno, nuestro alrededor está controlado, es algo que nos da tranquilidad. Porque de lo contrario, lo que empezamos es a vivir en pánico, el miedo a la incertidumbre, el miedo a estancarnos, el miedo a retroceder, a perder lo conseguido o a perder lo que tenemos, a no ser capaces de gestionar lo imprevisto, lo nuevo que viene. Eso no es una sensación que a nadie le gusta. Cuando las cosas que nosotros deseamos que estén bajo control dejan de estarlo, entonces nos sobresaltamos ante los imprevistos, ante los cambios. Y eso afecta a nuestro estado de ánimo cuando las cosas se descontrolan, ¿verdad? Ya no conseguimos relajarnos, ya no disfrutamos de la misma manera las cosas. A veces dejamos de ser felices porque siempre estamos preocupados, porque las cosas no salen como esperábamos, ni mucho menos. Incluso eso nos afecta en la salud. Cuando las cosas se descontrolan a nuestro alrededor, hay síntomas que incluso comienzan a ser primeramente físicos, ¿verdad? La espalda, las contracturas, la tensión en el cuello, las cefaleas, todo ese tipo de cosas, fruto de que lo que esperaríamos que fuera algo normal, cotidiano, ordenado, se descontrola y no sabemos qué hacer. Y no estoy hablando en los casos de personas obsesivas del control, ¿verdad? Que eso ya acaba siendo una enfermedad de personas que lo quieren controlar todo, que no dejan que nada pues tenga frescura, ¿verdad? Porque siempre está todo bajo un patrón. No estamos hablando de gente obsesiva del control. Estamos hablando del control cotidiano para que la vida funcione, para que la vida marche pues con una cierta normalidad, ¿verdad? Pero y ahí es donde quiero llegar con esta introducción. Lo cierto es que todos queremos tener una vida más o menos controlada, ¿verdad? Con un cierto orden, con una cierta lógica, con una cierta secuencia, pero lo cierto es que hay momentos en nuestra vida en lo que parece que todo ha perdido el control, en el que parece que las circunstancias no somos capaces de manejarlas, de controlarlas y nuestra vida se dispara de una manera bastante peligrosa, ¿verdad? Estamos hablando en este tiempo de la COVID y de sus consecuencias. Bueno, pues fijaros, antes comentaba que ayer tuvimos reunión del Consejo de Iglesia planificando en lo que se puede para fechas próximas. Pero decíamos, ayer sábado, bueno, esto si no pasa que mañana lunes, con las normas que va a implementar la Comunidad de Madrid, no nos haga con todos los planes y nos los desbarate. Porque no sabemos mañana qué es lo que va a pasar. Y no es en un mañana hipotético. Mañana lunes tendremos que escuchar las medidas que van a venir del gobierno de nuestra comunidad autónoma. Y entonces está esa sensación, ¿verdad?, de que las cosas se nos descontrolan. Y en ese contexto, ¿verdad?, que cada uno vive de maneras diferentes, sin duda muchos pues, lo están viviendo con la angustia de los ERTEs, hay gente que está viviendo el descontrol porque ni tiene trabajo, ni puede buscarlo, ni sabe dónde ir, porque todo son limitaciones y restricciones, ¿verdad? Ante esa angustia que puede crear en nuestras vidas el descontrol, lo que la palabra del Señor nos quiere invitar es a pensar en estas situaciones que se escapan de nuestras manos, esas situaciones que no buscamos, que no deseamos, pero que nos llegan. ¿Y qué palabra y qué consejo nos da el Señor?
Es interesante el versículo que hemos leído. En medio de esa situación dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y esto no es que el salmista pues ha tenido una inspiración y dice: ¡ay, qué frase más bonita! Me ha quedado hermosa la idea. No. Está diciendo estas palabras a un pueblo, al pueblo de Dios en ese momento, que está sufriendo de una manera muy cruda ataques militares de naciones vecinas. La amenaza de guerra está sobre ellos. Una amenaza de guerra que sin duda ya podéis imaginar lo que eso trae. Una vez más, perder el control sobre sus vidas. Cuando te invaden, cuando entras en un conflicto bélico, ¿quién puede garantizar nada? ¿Quién dice que puede tener control sobre nada? Puede pasar de todo y casi siempre malo. Pues en este contexto en el que el pueblo judío está siendo amenazado por naciones extranjeras, con una invasión militar, con una guerra inminente, con toda la miseria que eso trae, el salmista recoge estas palabras del Señor y les dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Impresionante, ¿verdad? Cómo se puede emitir una frase así en un contexto tan tenso, en un contexto tan complicado. Este era un salmo que a Martín Lutero también, reformador, le gustaba mucho, y cuando él se encontraba en situaciones parecidas de gran angustia, él decía y pedía, ¿verdad?, en sus reuniones comunitarias, pedía que se leyera el Salmo 46 al completo. Decía: cantemos, porque sabéis que se canta, ¿verdad?, este salmo, cantemos el Salmo 46 en concierto y luego dejemos que el diablo haga lo peor, como diciendo, después que pase lo que tenga que pasar, pero cantemos este salmo, declaremos nuestra confianza en el Señor. Estad quietos, parar. Bueno, estoy seguro que a alguno le puede gustar esta idea. El último sermón del mes de julio hablaba de las vacaciones, del descanso, y algunos dirán: bueno, vamos en la buena dirección. Descansar, parar, pues puede ser a los oídos de alguno pues música celestial, porque puede parecer que es una invitación a la nada, a no hacer nada. Veremos que no va por ahí el texto, ¿verdad? Sino que una idea muy importante que el salmista transmite en este pasaje es que estar quietos es dejar de hacer planes por nuestra cuenta, sin contar con Dios y esperar que Dios los bendiga. A veces el Señor nos tiene que decir: quieto, Fernando, estate quieto. No te embarques en cosas sin contar conmigo. No planifiques sin contar conmigo. Esa quietud es una quietud importante, porque nos invita a contar con Dios, porque nos invita a planificar buscando la bendición de Dios después de haberle consultado. Estar quietos es también estar dispuestos a cuestionar nuestros caminos y aceptar que quizás no podemos seguir llevando nuestras vidas en la forma y en la manera que las hemos llevado. Quietud no es simplemente inacción, sino que la invitación a estar quietos es una invitación a reflexionar sobre nuestros caminos, a pensar si realmente muchas de las situaciones en las que nos encontramos son situaciones fruto de no haber contado con el Señor, de no haber buscado la dirección, de habernos lanzado impulsivamente y habernos metido en jaleos que no necesitábamos. Necesitamos buscar al Señor, y por eso, para encontrarnos con el Señor, tenemos que parar de hacer las cosas a nuestra manera sin contar con Él. Porque estar quietos por estar quietos tampoco es gran cosa. Hemos estado más de 100 días de confinamiento, ¿verdad?, en el que por imperativo legal hemos tenido que estar quietos. Y la verdad es que ha sido una experiencia complicada. Y hemos visto que esa quietud, que ha podido tener ese beneficio momentáneo de frenar los casos del virus, ¿verdad?, reducir el número de fallecidos, sin duda, era una medida necesaria,
Descubrimos que una vez que nos han dicho ya podéis dejar de estar quietos, volvemos otra vez al desastre. Y otra vez estamos creciendo en el número de contagios y otra vez pues estamos volviendo a una forma de vida que nos puede otra vez traer un confinamiento. Parar por parar no es lo que está diciendo el salmista. Que nos obliguen a estar encerrados en casa por imperativo legal no es lo que el salmista está invitándonos a hacer. Es algo que tiene que ver con nuestra actitud vital, con nuestra responsabilidad hacia nuestras vidas, hacia lo que somos, hacia lo que hacemos. Por eso dice el salmista, estad quietos. ¿Y qué viene después? Conoced que yo soy Dios. Fijaros qué interesante. Es una invitación a que usemos la cabeza. Es una invitación a que usemos el raciocinio que Dios nos ha dado y que pensemos y entendamos las razones por las cuales debemos pararnos y pensar en que necesitamos a Dios y que tiene que ser Él el que nos dé la dirección, nos dé la guía, nos dé su protección en estos tiempos en los que parece que todo se nos descontrola. El Señor nuestro Dios, debemos pensar, debemos tener en cuenta, es nuestro refugio. Y esto para el pueblo judío era una cosa muy interesante cuando el salmista dice, yo soy lugar de refugio para vosotros. Recordáis que en el Antiguo Testamento se habían creado las ciudades refugio para proteger a aquellos que lo necesitaban, aquellos que eran fugitivos buscando justicia. En las ciudades refugio encontraban protección y cuidado. Y el Señor le está diciendo, estad quietos y miradme a mí, que yo soy vuestro refugio, que es hacia mí, hacia donde tenéis que dirigir vuestras vidas, que yo soy el que tiene fuerza y poder para actuar e intervenir en las circunstancias que os toca vivir. Es precioso este salmo, ¿verdad? Y recordamos todos cómo empieza en el versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando estamos quietos y conocemos que Dios está ahí, entonces encontramos refugio en nuestras vidas. Entonces encontramos fortaleza en medio de las crisis más complicadas que podamos encontrar. Fijaros lo que dice el Salmo 46 en el versículo 2. No temeremos, aunque la tierra sea removida. Yo no he visto nunca, no he experimentado, más allá de lo que se ve en la tele, lo que tiene que ser un terremoto. Tú sí, ¿verdad? Seguro que no es agradable. Aunque la tierra sea removida, ¿podéis imaginar lo que es que se abra el suelo bajo vuestros pies? Pues el salmista dice, no temeremos. Dice, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas. Todos vimos hace pocos años, ¿verdad? El tsunami, cómo se comía las ciudades. Pues en medio de esas circunstancias, el salmista está diciendo, no temeremos, porque el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza, porque Él es nuestro auxilio en las tribulaciones. El Señor está siempre cercano para ayudarnos. Es una ayuda que está ahí, a la mano, en nuestras vidas. Por lo tanto, no debemos temer. Si Dios es verdadero refugio, si Él es verdadera fuerza y poder, si Él es ayuda para su pueblo, entonces, aún en medio de la crisis más difícil, la invitación es a no temer. Estad quietos. Pero no es simplemente pasividad, sino estad quietos, dejad de hacer las cosas a vuestra manera y mirad hacia Dios, conoced que este es el Dios de poder, que es el Dios de protección, que es el Dios de cuidado. Pero hay una cosa todavía más interesante en este texto. Si leemos el capítulo 46 en su conjunto, la forma en la que está escrito, la inmensa mayoría es el salmista hablando. Es como si fuera, el salmista es el que ha redactado el salmo y va contando, ¿verdad?, que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Pero el versículo 10 que hemos leído, no es el salmista el que habla, es Dios mismo el que está hablando. Es como si Dios interrumpiera al salmista y dice, déjame, esto lo digo yo. Estad quietos y conoced
que yo soy Dios. Pero si miramos el conjunto del Salmo, es interesante que esta irrupción de Dios en lo que se nos está contando no va dirigida solamente al pueblo de Dios, sino que va dirigida a todas las naciones. Nosotros, cuando leemos este texto, generalmente lo solemos leer en clave cristiana, ¿verdad? El Señor me está diciendo, estad quieto y busca mi dirección. Está quieto porque yo soy tu amparo y tu fortaleza, confía en mí. Está quieto porque yo soy tu auxilio en medio de las situaciones complicadas. Y eso es correcto, así es. Pero hay algo más. Recordad que hacía un instante decía que el entorno en el que este salmo se compone es en un tiempo cuando el pueblo judío está bajo la amenaza de una invasión, de un conflicto militar, de una tensión grande. Y estas palabras del Señor no son solamente para su pueblo, sino también para aquellos que son enemigos de su pueblo. Porque Dios tiene poder no solamente para obrar en nuestras vidas, sino que nosotros le confesamos como Dios que tiene poder sobre todo lo que sucede en su creación. Y estas palabras el Señor también se las dirige a los enemigos de su pueblo y les dice, estad quietos y considerad quién soy yo, que soy el que seré exaltado entre las naciones y enaltecido en toda la tierra. Es decir, el Señor le está diciendo, no hay propósito, no hay sentido en que luchéis contra mi pueblo, porque yo me voy a glorificar incluso en vosotros y voy a mostrar que soy el Señor en toda mi creación. Hermanos, nosotros nos sentimos fuera de control cuando las circunstancias a nuestro alrededor no las podemos manejar. Y el Señor nos trae tranquilidad y nos invita a confiar en Él. Pero no solamente porque Él calma, porque Él tranquiliza, sino porque también nos dice que lo que está sucediendo a nuestro alrededor, un día el Señor lo va a transformar. Que el Señor no va a permitir que el mundo siga siendo el caos, el desorden, la injusticia que ahora estamos viviendo. En el versículo 9 dice que el Señor hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros en el fuego. Es decir, que aquellos que pensaban que eran fuertes con su ejército y podían venir y oprimir al pueblo de Dios, el Señor le dice, os voy a impedir que hagáis daño a mi pueblo, porque yo me voy a glorificar en toda mi creación. Hermanos, eso también tiene que ser una reflexión que nosotros tenemos que hacer. Estar quietos para dejar de hacer nuestros caminos y buscar el de Dios, pero también estar quietos y observar cómo Dios se glorifica en toda la creación. A veces, y yo tengo que hacer esa confesión, y no sé si a vosotros os pasa, yo a veces pienso, digo, esto no lo arregla nadie. Cuando miramos a nuestro mundo, cada vez son más y más los conflictos. No tenemos la sensación de que vamos a mejor, a veces tenemos la sensación de que vamos a peor. Y eso porque las noticias se dedican 2/3 del tiempo a hablarnos de la COVID. Ya no nos habla de Venezuela, ¿verdad? ¿Qué tiempo hace que nos sale Venezuela en las noticias? Pero no quiere decir que Venezuela se haya arreglado la situación. Es decir, que hay temas que desbordan la inquietud y toman centralidad, pero es un problema que se suma a los que ya existen. Y a veces decimos, Señor, el mundo se ha ido de control. El mundo, Señor, se nos ha ido de las manos. Pues también el Señor nos dice, estad quietos y sabed que yo soy Dios, que Él se va a glorificar en nuestras vidas, que Él se va a glorificar en España, en nuestro mundo con la COVID, que Él se va a glorificar en Venezuela, porque no va a permitir que hasta el final del tiempo la injusticia triunfe sobre la justicia. Esa es la invitación del salmista. El poder de Dios está luchando por nosotros y el poder de Dios está luchando en nuestro mundo contra la injusticia, contra la infidelidad, contra la miseria, contra la inhumanidad que se está dando en tantos lugares. El salmista hace una declaración o el Señor irrumpe en medio del salmo diciendo, déjame a mí decir, no solamente vosotros, los que creéis en mí,
debéis seguir haciéndolo, sino que aquellos que viven de espaldas a mí tienen que saber que yo soy el Dios Todopoderoso y que voy a cambiar la realidad que vivimos y tornarla en paz y justicia. En el libro del profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 10, dice que de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Hermanos, esa tiene que ser la convicción de cada uno de nosotros. En este tiempo en el que en lo cercano a veces nos sentimos que todo se descontrola, en lo universal, en el mundo en el que vivimos, que parece que todo está fuera de control, el llamamiento del Señor es: estad quietos, pero no simplemente con los brazos bajados como si nada importara, sino estad quietos para conocer que Dios es Dios, para conocer que Él no solamente se va a glorificar en nuestras vidas, sino que se va a glorificar en nuestro mundo. Eso es lo que el Señor Jesús también nos transmitió cuando nos dijo y nos enseñó a orar diciendo: venga tu reino. Eso es lo que estamos nosotros proclamando. Eso es lo que nosotros confesamos, que Dios sí tiene el control en nuestras vidas, que Dios sí tiene el control sobre nuestro mundo. Y nuestro anhelo y nuestra convicción tiene que ser que cualquier momento que nos toque vivir, debemos buscar al Señor. Hermanos, no planifiquemos, no decidamos nada sin buscar al Señor. Como decía antes, la invitación de estar quietos no es a bajar los brazos o quedarnos... No. El Señor nos llama a ser creyentes comprometidos, dinámicos, a hacer, pero siempre haciendo la primera parada y presentarnos delante del Señor, para que Él nos dé sabiduría a la hora de decidir, para que Él nos dé criterio a la hora de hacer camino, para que Él nos dé fuerzas para llevar adelante los proyectos, que sea el Señor lo primero. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. El Señor es fiel y no nos deja. Y sigamos también, hermanos, creyendo y en el convencimiento de que su reino se establecerá en la tierra. Como dice Filipenses, llegará ese día en el que toda rodilla se doblará y confesará a Jesucristo como Señor. El mundo no va a estar siempre, como a nosotros nos parece, descontrolado, porque el Señor un día vendrá y pondrá fin a todo dolor, a todo sufrimiento, a toda injusticia, a todas las miserias que vemos, porque Él es el Dios Todopoderoso. Así que, hermanos, en este día quiero animaros a que en medio de estos tiempos que no son fáciles para ninguno, ¿verdad?, en diferentes maneras, que paremos para mirar a Dios, que le pongamos en el centro de nuestras vidas, que planifiquemos cosas, que soñemos, pero siempre en el Señor, porque ahí es donde hay bendición. Y no solo para nuestras vidas, sino también para nuestro mundo. Y creo que esa es una esperanza que todos debemos anhelar. Que Él nos bendiga. Amén. Oremos al Señor. Bendito Señor y Dios, te alabamos y te bendecimos. Y Señor, es lo más grande que podemos pensar, que tú estás en control de nuestras vidas y que tú estás en control de nuestro mundo. Aunque todo parece tan descontrolado, aunque todo parece tan fuera de lugar y de orden, pero saber, Señor, que al final tu presencia, al final tu poder, al final tu propósito se va a cumplir en nosotros y en tu creación. Señor, te alabamos y te bendecimos por ello. Haznos ser un pueblo de esperanza, Señor, que no nos dejemos desanimar ni derrotar por los conflictos presentes, Señor, ni por las tensiones que nos tocan vivir. Reconocemos, Señor, nuestra fragilidad, pero por eso, Señor, queremos conocerte más y más a ti, porque tú eres el Dios de poder, de misericordia, de justicia, Padre Santo, y te alabamos
porque eso es real en nuestras vidas. Y pedimos que venga tu reino, para que toda tu creación a una pueda disfrutar de ese Dios de amor y que pueda dejar, Señor, de haber el sufrimiento y la miseria que tantas criaturas padecen en este tiempo. Señor, nosotros oramos por esta iglesia y por nuestra iglesia hermana en Maturín. Señor, un tiempo muy complicado también para ellos, pero igual, también ellos, Señor, saben que tienen que parar y seguir buscándote a ti como lo hacen y confiar en tu gracia y en tu misericordia. Los encomendamos a ti, Señor, así como encomendamos nuestras vidas, para que tú te glorifiques en nosotros. El Señor os bendiga y os guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de vosotros y tenga de vosotros misericordia. El Señor alce sobre vosotros su rostro y ponga en vuestras vidas paz. Que Él nos bendiga. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Que tengáis una muy buena semana. Que en medio de las circunstancias, que seguro que cada uno de vosotros conocéis mejor que yo, que os toquen vivir, no os olvidéis que hay necesidad de estar quietos. No porque no haya nada que hacer, sino porque buscamos al Señor. Queremos conocer más de Él. Queremos tenerle presente y dejar que sea Él el que dirija y conduzca nuestras vidas. Que Él nos bendiga y que Él os guarde a todos. Amén.